El especialista en pedagogía, que parece de sus conocimientos sustantivos suficientes, no puede motivar a aprender, no puede transmitir entusiasmos que no tiene. En el mejor de los casos aburre y en el peor teme o aún odia el asunto. Mario Bunge. Sean todos bienvenidos a esta conferencia magistral, directivos, catedráticos y el público general que nos acompañan el día de hoy. Dentro del marco del aniversario 40 del Instituto de Integración Cultural, se honra de tener presente el maestro Sergio Montes García con la conferencia magistral Los clásicos de la pedagogía. A continuación, en el presidio nos acompaña el maestro Ernesto González Rubio Canseco, director general de posgrado. Y el maestro Sergio Montes García. A continuación, el maestro Ernesto González Rubio Canseco nos dará unas palabras dirigidas al maestro Sergio. Muchas gracias. Me da mucho gusto que todos ustedes estén presentes en este recinto. Bienvenidos, amigos, colegas. Ahora, como parte de la historia, usted aquí, maestro. A partir de su obra pedagógica, 50 años de su trayectoria académica en la máxima casa de estudios. Me dirijo también con respeto a las autoridades de nuestro plantel, al director general de estudios superiores, el maestro Manuel Urbán, a los docentes, amigos, compañeros, alumnos, gracias profesores que nos acompañan, profesoras, alumnos, compañeros, amigos. Bien, comienzo por las anécdotas y termino con su pensamiento y legado. A finales de la década del siglo XX, cuando yo iniciaba como profesor del entonces Enepacatlán, me encontraba en los pasillos del edificio A8, a quien ya era una leyenda viviente, la figura de autoridad firme y contundente de un maestro que pregonaba con el ejemplo, con carácter y decisión de responder al saludo, pero también de cuestionar a quien se dirigía hacia él. Con palabras serias y alternando la ironía, parecía que insinuaba a su interlocutor: ten cuidado de lo que dices, porque lo que hablas te responsabiliza. Y si no tienes nada que decir, es mejor quedarse callado. Eso no lo dice el maestro, lo digo yo. Y de esta forma, cuando el rubor y la vergüenza de decir tal vez lo que yo no quería expresar, me daba cuenta de que el profesor que tenía enfrente, Sergio Montes García, era distinto e inigualable. Y entonces, cuando lo volví a ver, depuraba en mi pensamiento aquello que iba a proferir. Procesaba varias veces las consecuencias de mis actos de habla. Sabía que había que esmerarse por actuar de modo distinto, alzar el cuello, caminar con derecho y con garbo. Estas situaciones conjugaron mis primeras impresiones del profesor decano, que dejó una huella indeleble en mi forma de ser, en ser puntual como él, en caminar seguro por la vida, en un aprendizaje ostensivo, pues imponía con su presencia un canon que después comprendería a través de una beta sociológica. Para ser alguien hay que parecerlo, y creyendo ser, por ejemplo, un maestro, construimos poco a poco nuestra realidad social como agentes y actores de cambio, confrontando, adaptándose, pero también cuestionándonos el lugar que ocupamos. Solo así, en un principio, como viaje iniciático a los cultos mistéricos de la docencia, imitando el ejemplo de mis maestros, se podía esculpir una imagen a los demás. En un segundo momento de mi vida, cuando comencé a trabajar como funcionario docente en la primera década del siglo XXI, como jefe del programa de humanidades y como jefe del departamento de formación docente y superación académica, ya estudiaba del maestro Montes su trayectoria, del puesto que ocupó antes de que yo tuviera conciencia de todo aquello que implicaba la didáctica, aunado a las preocupaciones de los docentes que requerían formación adecuada,
de la consolidación de líneas de investigación pedagógica del programa de Arjuntíes, dirigido a los futuros profesores, y de la producción de textos en la recuperación de los clásicos que les darían a los docentes una visión complementaria a su quehacer diario, sabio y erudito. De esta manera, en la figura de funcionario y servidor, con un horario extendido desde la aurora al crepúsculo, con descansos entre comidas donde se atravesaban momentos de ocio, me encontré con la hoja tamaño oficio, la hoja volandera, cuyo formato se parecía a la impresión de volantes de grupos políticos o consignas de estudiantes que luchaban por demandas sociales reivindicatorias, y aunque sabía que el responsable de la publicación estaba al cuidado del autor y maestro que el día de hoy nos convoca a honrar, llamaba la atención en mí el recuadro que aparecía en la parte superior, destacando con letras grandes el personaje y el tema que se desplegaría a lo largo de la hoja y su reverso, como un balazo periodístico que utiliza el recurso de una frase impactante y con un breve resumen que destaca lo más importante del texto. Qué dicha y placer ver su evolución y recorrido por los pasillos universitarios. El doctor Jaime Peña refiere en el prólogo del primer volumen del libro La hoja volandera que los textos fragmentados de 2 cuartillas rescata la más larga tradición humana del puro placer de leer, con hojas volantes que tomaban cuerpo, idea simple que recupera su autor de las vivencias infantiles de su lugar de origen, Tlaltenango, Zacatecas, destacado por los vientos muy fuertes que elevaban al cielo las hojas parroquiales de la homilía dominical. Lo más curioso es que los niños las coleccionaban y competían entre ellos para ver quién tenía más conocimiento de aquellos pasajes bíblicos que distribuía la iglesia. Esta fue la idea y génesis de la hoja famosa que circula en Acatlán, también en Ciudad Universitaria, también en CCH. El maestro Sergio Montes, que estuvo al frente del Departamento de Formación Docente a finales de los años 80, promovió la entonces hoja pedagógica, difundida en 1993 para reforzar la cultura, ya separado del cargo pero con la libertad y el empuje de promover las ideas educativas. Aparece el primer volumen en el año de 1994. Ahí hay 2 libros de la hoja volandera, pero son pequeños extractos, hay muchísimo más de lo que se puede recoger en estos 2 volúmenes. Y ahora con 2 presentaciones, la electrónica y la escrita, distribuida en lugares estratégicos, como los sitios de firma para profesores, con la idea de tomar de manera gratuita y socializar bajo este buen pretexto, de tal forma que el lector ávido de encontrar algo novedoso pudiera sonreír con su compañero de al lado, al decir buenos días, ahora toca leer a José Martín, por ejemplo. Y así se ha construido cada quincena un arsenal de ideas que guardan los trazos de pensamientos y experiencias para acercarse el lector en otro momento a las fuentes originales y constitutivas de las hojas que aún escribe el pedagogo Sergio Montes, en el disfrute pleno de las letras y su vinculación con las actividades y tareas que como docentes hacemos a diario. La hoja volandera fue para mí una fuente de inspiración al comentarla entre mis compañeros de trabajo, no solo en la FES Acatlán, sino en este recinto, en este centro donde actualmente laboro los sábados, el Instituto de Integración Cultural, donde se ofrece la maestría en Innovación y Creatividad en la Educación, como ustedes ya saben. Y en este lugar comentaba hace 4 años acerca de la necesidad de que contáramos con una hoja cultural que sumara diversas inquietudes a los temas de debate y de interés acerca del arte, la pedagogía, la ciencia, la literatura y la filosofía, entre otras disciplinas. El propósito entonces fue invitar a los estudiantes de posgrado y a los profesores para que cada sábado de labores publicaran las ideas que quisieran compartir con la comunidad. Y así de las hojas culturales de integración formamos un primer volumen titulado Miscelánea del Pensamiento, en honor al recuerdo del género literario que perteneció a la didáctica durante el periodo barroco de los siglos de oro en España, siglos XVI y XVII. Con ello, con cada intersticio de tiempo y espacio, el hilo conductor del crisol de letras sigue siendo el amor de compartir con alegría no solo la parte oral que nos caracteriza,
en la fluida habla de la cual nos nutrimos, sino esa parte escondida de nosotros que ansía expresar como testimonio nuestra huella, única e irrepetible cuando soltamos la pluma. Eso, indudablemente, se lo debemos a nuestro querido y admirado maestro. En la segunda trayectoria que comento del maestro, destaca su nutrido y gran pensamiento, gran pedagogo e historiador de la educación en México, como lo refiere el insigne doctor José Manuel Villalpando Nava en el prólogo de nuestro homenajeado Lecturas Mexicanas sobre la Educación, que también hay, creo, los volúmenes. Al respecto comenta la innovación que realiza el maestro Montes, que como profesor de historia de la educación general y de México en particular, combina con excelsa labor de utens y docens su larga y fructífera experiencia doctrinada con una didáctica propia que lleva no solo a los alumnos, sino a parte de la población universitaria de CU, CCH y Acatlán, a un pasado presente educativo que supera la mera referencia del registro de acontecimientos, datos y fechas, para lograr una comprensión crítica que favorezca el conocimiento, su ampliación, construcción o modificación, pero que también nos invita a un acercamiento del fenómeno y el hecho educativo, pues todo conocimiento del pasado también tiene que ver con una preocupación actual. Los textos proyectados del maestro Montes nos interpelan y provocan, por ejemplo, su visión del anarquismo mexicano y la educación o la forma de narrar el pensamiento jesuita en la Nueva España, como una actuación precursora en la Revolución de Independencia de México. Sus textos nos mueven en un contexto acatlense, tultepequense, constituyen por sí mismos un tesoro de acopio con respecto a fuentes alternas que lo nutren y que abonan a una búsqueda incesante que el lector siente que tiene que hacer hacia atrás en los clásicos y hacia adelante en la lectura, escritura y creación de ideas que enriquecen el conocimiento de lo social y de lo humano en el magisterio. Y como lo dice Villalpando, constituye un caudal de aportaciones que constituyen nuestra riquísima literatura. Este sentido ya apunta a una reflexión constante en un esfuerzo permanente para educarnos bajo los principios de libertad, democracia y autonomía, para lograr también una sociedad más justa, consciente y humana. Esto es lo que queremos, maestro Montes. Usted ha sido una parte fundamental de este proyecto. Muchas felicidades. Felicidades a todos.